La teoría de la emoción de Schroeder y Singer, una de las teorías de la emoción que más ha influido en la historia de la psicología. El origen de las emociones, tanto como cognitivas, psicológicas o biológicas, o también sociales. Se trata de una teoría bifactorial que implica dos factores: la activación fisiológica y la atribución cognitiva. Vamos a ver en qué consiste y cuáles fueron sus postulados. La teoría de la emoción de Schroeder y Singer establece que el origen de las emociones proviene, por un lado, de la interpretación que hacemos de las respuestas fisiológicas periféricas del organismo y de la evaluación cognitiva de la situación, por el otro, que origina tales respuestas fisiológicas. Lo que determina la intensidad de la emoción que siente la persona es la forma en que interpreta tales respuestas fisiológicas. Por otro lado, la cualidad de la emoción viene determinada por la forma en que se evalúa cognitivamente la situación que ha provocado tales respuestas. Así, mientras que la intensidad puede ser baja, media o alta, la cualidad es el tipo de emoción, por ejemplo, miedo, tristeza o alegría. Para probar la teoría de la emoción de Schroeder y Singer, los propios autores realizaron un experimento en 1962 y publicaron sus resultados. Lo que hicieron fue administrar una inyección de epinefrina, una hormona que aumenta el ritmo cardíaco y la tensión arterial, a un grupo de sujetos voluntarios. Posteriormente, formaron 4 grupos experimentales con estos sujetos al azar, todos de igual tamaño, mientras que se informó a los otros 2 grupos que la inyección causaría algunos efectos fisiológicos en su organismo. A los otros 2 grupos no se les dio esta información. Por otro lado, a uno de los 2 grupos informados se les puso en una situación que se les inducía a estar contentos, mientras que el otro grupo de sujetos informados se les puso una situación que se les inducía a estar enfadados. Además, se hizo lo mismo con los otros 2 grupos de sujetos con la condición de no información. A uno se le indujo a una situación contenta y a otro una situación que lo enfadaba. Lo que se vio en los resultados es que se podía confirmar, en líneas generales, la teoría de la emoción de Schroeder y Singer. Esto fue así porque los sujetos informados de los efectos de la inyección no fueron proclives a sentirse especialmente enfadados o tristes, ya que atribuyeron su reacción fisiológica a los efectos de la propia inyección de adrenalina. Se puede pensar que su evaluación cognitiva de la información que les había proporcionado les motivó a pensar que las reacciones fisiológicas del organismo provenían de la propia inyección. Sin embargo, en el caso de los sujetos no informados de los efectos de la adrenalina, ocurrió lo contrario. Sí que experimentaron las respuestas fisiológicas, igual que el grupo anterior, pero no le atribuyeron tales respuestas a los efectos de la inyección, ya que no habían sido informados de ello. Se puede hipotetizar que los sujetos no informados, al no tener ninguna explicación sobre su activación fisiológica, la atribuyeran a alguna emoción. Dicha emoción la buscarían en la emoción disponible en ese momento. Por ejemplo, la alegría o el enfado inducidos por los investigadores. Al encontrarla, encontraron su explicación. Entonces ajustaron su emoción a la situación, en el caso de los sujetos no informados, en situación de alegría. Se comportaron de forma alegre y afirmaron sentirse así. Sin embargo, los sujetos no informados en situación de enfado reaccionaron con mucho enfado y afirmaron sentirse así también. También en la relación a la teoría de la emoción de Schroeder y Singer, el propio Schroeder en 1971 realizó un trabajo posterior y establece los 3 principios que intentan explicar la conducta emocional humana.
Etiquetar las emociones. Cuando se experimenta un estado de activación fisiológica, la persona que lo experimenta no tiene una explicación en ese momento. Para tal activación, lo que hará es etiquetar dicho estado y describir lo que siente en relación a la emoción para ella en ese momento, o en otras palabras, la emoción que siente en ese momento. Así, el propio estado de activación fisiológica se puede etiquetar como tristeza, miedo o alegría. Por ejemplo, según la evaluación cognitiva de la situación que ha generado tal activación. Número 2. Cuando no se realiza un etiquetaje. El segundo principio de la teoría de la emoción de Schader y Singer establece que, en el caso de que el individuo tenga una explicación completa para la activación fisiológica que esté sintiendo, por ejemplo, me siento de esta forma porque me han inyectado adrenalina o porque he consumido X fármaco, entonces no es necesario realizar ningún tipo de evaluación cognitiva de la situación. En este caso, será difícil que la persona etiquete la emoción que siente como lo haría en el caso anterior. Y 3. Experimentar activación fisiológica. El tercer supuesto dice que, ante las situaciones cognitivas iguales, el individuo describirá o etiquetará sus sentimientos como emociones, solo cuando experimente un estado de activación fisiológica, como por ejemplo, implica una serie de respuestas fisiológicas por su aumento de frecuencia en el latido del corazón. Por último, para finalizar, los dejo con una frase misma de Schader y Singer de 1962. Etimológicamente, la palabra emoción proviene del latín motere, que significa estar en movimiento o moverse. Es decir, la emoción es el catalizador que impulsa a la acción.